de esta demostración haremos una comparación realizaremos entonces la demostración de detección de fugas usando algoritmos genéticos a través de WaterCAD o WaterGems. En la primera parte de esta demostración haremos una comparación entre los datos observados en campo versus los datos simulados por el modelo. En este caso hemos realizado la apertura de un modelo en WaterCAD. Hacemos una codificación por color para ver los diámetros más grandes y una codificación por color para identificar los puntos del sistema en los cuales se tomaron presiones. En este caso son 6 puntos en los cuales se tomaron presiones. Ejecutamos la simulación hidráulica en periodo extendido. Observamos que tenemos resultados en diferentes saltos de tiempo para una duración de 24 horas y no tenemos ningún mensaje de advertencia o problemas de simulación. Ahora nos dirigimos a la tubería de código P872 que representa la tubería principal a la cual se inyecta el agua a este sector hidráulico y vamos a ver una gráfica analizando la variación que tiene el caudal en el tiempo. Se trata en este caso de el caudal simulado por nuestro modelo hidráulico. Aquí observamos la evolución del caudal. Podemos, utilizando las posibilidades que nos ofrece WaterCAD o WaterGems, hacer ediciones al título, formatos de la gráfica rápidamente. Vamos a asignar un título a esta gráfica, cambiar algunos otros parámetros del sistema, de la gráfica y bueno, finalmente la almacenaremos en el gestionador de gráficas con el nombre caudal inyectado al sistema. Para poder hacer una comparación con el caudal simulado, lo que realizaremos ahora es importar los datos observados en campo para esta misma tubería y hacer una comparación entre los caudales inyectados al sistema, una comparación entre los datos observados versus los datos simulados. Vamos a la ventana de series temporales de datos. Definimos que para la tubería P872 vamos a ingresar los datos observados de caudal. En este momento podríamos digitar manualmente uno a uno los datos de caudal en el tiempo, pero dado que estos datos los tenemos almacenados en una hoja de cálculo en Excel, pues simplemente vamos a proceder a un copiar-pegar de dicha hoja. Aquí entonces copiamos cada uno de los saltos de tiempo y los datos de caudal observados en campo y simplemente procedemos a pegar los valores en nuestra tabla de series temporales de datos. Podríamos ver la gráfica desde este módulo, pero lo que vamos a hacer ahora es ingresar estos valores dentro de la gráfica que ya habíamos creado para caudal inyectado al sistema. Agregamos entonces la serie de datos observados y aquí observamos la comparación entre ambos parámetros. Vamos a hacer una edición de esta serie y observamos cómo los datos observados se encuentran muy por encima de los datos simulados. Claramente esta diferencia es debida a las pérdidas que no están siendo consideradas por el modelo. En la segunda parte tenemos el proceso de importación de datos de campo a través de Model Builder. Como se tratará de un proceso de calibración, debo hacer una comparación entre datos de campo versus los datos simulados. Aquí abro para esto el módulo Darwin Calibrator que ofrece WaterGems o WaterCAD para esta tarea. En primer lugar creamos un estudio de calibración al cual lo llamaremos estudio de detección de fugas número 1. Y en este momento podríamos ingresar todos los datos observados de presión y de caudal en campo. Dado que estos pueden ser cientos
de miles de datos, utilizaremos la posibilidad que nos ofrece WaterCAD o WaterGems a través de su módulo Model Builder de importar estos datos. Los datos observados en campo se encuentran almacenados en una hoja Excel. Así que aquí la estamos revisando, esta hoja Excel con los datos. Simplemente vamos a utilizar Model Builder, y Model Builder nos permitirá hacer esta importación de manera inteligente y rápida. Aquí simplemente seleccionamos el tipo de archivo, en este caso una hoja Excel, definimos la localización de la hoja de la cual vamos a importar los datos. Inclusive desde Model Builder podremos ver los diferentes campos. Realizamos una configuración de algunos parámetros requeridos por Model Builder. Se trata de un asistente que nos va a facilitar todo el proceso. Y aquí, para cada una de las hojas que tiene el archivo Excel, pues hacemos un mapeo de campos relacionando cada columna de Excel, relacionándola con un parámetro que entienda WaterCAD o WaterGems. Este es un proceso bastante sencillo, la conexión de hecho se va a conservar, y aquí simplemente entonces le estamos diciendo al programa cómo importar los datos y cada columna cada valor en las columnas almacenadas en Excel, qué significan para el estudio de calibración creado en Darwin Calibrator. Terminado este proceso, aquí seguimos definiendo los parámetros. Que en este caso son valores de gradiente hidráulico, valores de caudal en las líneas. Vamos a hacer clic en siguiente. Le vamos a decir al programa que importe estos valores. A continuación realizará el proceso de importación de datos observados en campo. Bueno, finalmente nos dice que han sido 96 diferentes series de datos importadas en campo, lo cual significa cientos de resultados importados. Abrimos nuevamente Darwin Calibrator y observamos que nuestro estudio de calibración ya se encuentra poblado de datos observados. Precisamente son los datos observados en campo que habían sido almacenados en una hoja Excel, pero que hubieran podido ser almacenados en una base de datos Access o cualquier otro tipo de formato tabular. En la tercera parte de la demostración haremos nuestra primera calibración optimizada para detección de fugas. Lo primero que tendremos que hacer es definir grupos de demandas. Estos grupos de demandas podrían darse según la localización o el tipo de consumidor o la zona del sistema. En este caso vamos a crear un grupo de detección de fugas al cual asociaremos todos los nodos del sistema. Precisamente para este modelo desconocemos los puntos de mayor o menor fuga. Tenemos la misma incertidumbre para todo el sistema, así que definiremos un solo grupo para detección de fugas. En este caso hemos seleccionado la totalidad de nodos, 701 nodos que tiene nuestro modelo. En Darwin Calibrator crear una nueva simulación optimizada, la cual la llamaremos detección de fugas a las 3.15 horas. En esta primera calibración optimizada utilizaremos únicamente los datos de campo para método de comparación, los datos de campo tomados a las 3.15 horas. Como operación, claro está, definiremos en este caso detección de nodos con fugas. Vamos a definir para el coeficiente K del emisor los valores mínimos y máximos, así como el incremento que el programa puede considerar. Como valor mínimo de coeficiente definimos 0, es decir que no existe fugas, y como máximo definiremos un valor de 0.5 y definiremos incrementos de 0.01 que serán utilizados por el proceso optimizado. Finalmente también definimos que como máximo número de nodos con fugas el programa detectará hasta 10. En la pestaña datos de campo
Seleccionaremos entonces los datos de campo tomados a las 3.15 horas. Y aquí podremos revisar algunas de las opciones requeridas por los procesos de algoritmos genéticos. En este caso simplemente definiremos al programa que conserve las dos mejores soluciones y realizamos la ejecución de la simulación. Como ven ustedes, él está haciendo cientos de miles de pruebas y evaluando el grado de ajuste de cada una de las soluciones que el proceso de algoritmos genéticos va evaluando. En este caso, por ejemplo, podemos seleccionar la solución 1, ver que tiene un fitness bastante pequeño. Podemos ver también en las soluciones cuál ha sido el valor de coeficiente de emisor determinado por el programa. Ordenamos descendentemente y observamos que hay 5 valores o 5 nodos detectados por el programa que tienen gran potencial de fugas según los datos observados en campo. Podemos ver una comparación entre datos simulados versus datos observados, así como los diferentes diagramas de dispersión. Lo que haremos entonces en este momento es, para la solución 1, vamos a exportar esta solución como un escenario. Vamos a definir que esta solución exportada se exporte con sus respectivas alternativas de físicas, en la cual va a estar los coeficientes de emisor. Aquí ha terminado el programa de hacer la exportación de esta solución como un escenario al cual hemos llamado detección de fugas a las 3.15. Dejando activo este escenario, vamos a realizar la simulación hidráulica. Nuevamente observamos que se trata de una simulación en periodo extendido, en 24 horas. No hay ningún mensaje de advertencia o problema que se haya presentado. Y nuevamente volvemos a la tubería principal de inyección. Vamos a abrir nuestra gráfica anteriormente creada y vamos a agregar las series de datos de este último escenario simulado, que representa, como había mencionado antes, la primera calibración optimizada con base en los datos observados a las 3.15 horas. Ya observamos que tenemos nuestra última simulación, representa la línea roja y ya presenta una mejor correlación con los datos observados de caudal inyectado. En esta cuarta parte lo que haremos es de nuevo una calibración optimizada, pero esta vez no solo utilizaremos un dato específico observado, sino que podríamos utilizar diferentes series de datos en el tiempo observadas. Para este caso, entonces, en nuestra calibración optimizada utilizaremos o tendremos en cuenta los datos observados en campo a las 3.15 horas, que es una hora de bajo consumo, y a las 10 horas, que es una hora de un consumo medio alto. En este caso hemos creado una calibración hija de la anterior. Definimos como datos de campo a ser considerados las 3.15 horas y las 10 horas, como hemos mencionado antes. Dentro de las opciones de los algoritmos genéticos vamos a pedir que se conserven 3 soluciones en este caso, y vamos a aumentar el número de evaluaciones o intentos que va a hacer el proceso optimizado. Aquí podemos observar cómo el Darwin Calibrator empieza a hacer sus evaluaciones. Obviamente siempre valorará por cada intento el fitness, y el proceso de mejora continua a través de los algoritmos genéticos nos va a permitir en este caso hallar 3 soluciones del menor ajuste o mayor correlación estadística posible. Termina el proceso, donde se han evaluado 20.000 diferentes opciones,
Y aquí observamos que tenemos tres soluciones. Podemos ver el valor del ajuste. En la primera solución, por ejemplo, el programa nos ha identificado 4 nodos como nodos potenciales de fugas. Podemos ver también en la pestaña de datos simulados versus datos observados los diferentes diagramas de dispersión para cada una de las soluciones. Nuevamente procederemos a exportar esta solución que llamaremos detección de fugas con base en datos de 3.15 horas y 10 horas. Cerrando Darwin Calibrator y regresando a la ventana principal de WaterCAD WaterGems, observamos este escenario, lo activamos y ejecutamos este escenario en periodo extendido, este nuevo escenario. Vamos a la misma gráfica que ya conocemos de comparación de caudal inyectado en la tubería principal P872. Vamos entonces a agregar esta serie que representa el último escenario. Aquí vamos a manejar un poco los colores de las líneas para diferenciar las simulaciones que he llevado a cabo. Observamos que los datos de campos están dados por la línea roja y la última modelación está dada por la línea violeta. Aquí vamos a, utilizando la codificación por color, pedir al programa que identifique los nodos potenciales de fuga. Observen ustedes que para ambos escenarios de detección de fugas hay una coincidencia en algunos puntos, con lo cual podemos claramente concluir que en esos puntos se presenta la mayor probabilidad de fugas. Hasta ahora hemos realizado una calibración basada en la detección de fugas, en la detección de nodos con fugas, pero el módulo Darwin Calibrator nos permite también hacer calibraciones de demanda. En el último análisis observábamos cómo en las horas de menor consumo, es decir, desde las 0 horas hasta las 6 horas en la mañana, se presentaba la mayor diferencia entre los caudales inyectados observados versus los caudales que nos arroja el modelo. En este caso y muy rápidamente vamos entonces a hacer una calibración de demanda basado en los datos de las 0 horas y vamos a repetir el mismo proceso para realizar esta calibración en las horas desde las 0 horas hasta las 6 horas en la mañana. Aquí simplemente vamos a repetir el procedimiento creando calibraciones para las 0, para las 0.15, para las 0.3, para las 0.45 y así sucesivamente podríamos seguir. Vamos entonces a hacer una ejecución simultánea o calibración simultánea de estas demandas. Aquí le vamos a decir al Darwin que nos ejecute la optimización de las demandas, y en esencia lo que queremos obtener aquí es un multiplicador que corrija los patrones de consumo inicialmente definidos en el modelo original. En este caso entonces el programa va a definir para estas 4 escenarios de calibración los diferentes multiplicadores. Realmente se trata de más horas, porque hemos dicho que vamos a ajustar el patrón de demanda desde las 0 a las 6 horas, y teniendo en cuenta que estamos haciendo saltos de tiempo cada cuarto de hora, pues obviamente debemos hacer algunas otras simulaciones. Cada una de estas simulaciones nos permite determinar un ajuste del patrón de demanda. Aquí se ha
realizado este proceso y se han almacenado los diferentes valores en una hoja de cálculo Excel. Abro entonces el cuadro de diálogo de patrones de demanda y voy a copiar los patrones de demanda obtenidos por las calibraciones realizadas en Darwin Calibrator. Vamos a observar, habiendo hecho la corrección de los patrones de demanda utilizando algoritmos genéticos, vamos nuevamente a evaluar nuestro último escenario optimizado que detectaba nodos con fugas y vamos a observar la diferencia que existe con los datos observados. Vemos entonces la línea violeta versus la línea roja tienen ahora una gran semejanza, con lo cual nuestro modelo cada vez nos permite predecir de mejor manera la realidad. En esta parte vamos a realizar para el último escenario obtenido, vamos a realizar una calibración de rugosidad. Sabemos que la rugosidad en las tuberías a medida que pasa el tiempo cambia por la misma vida útil de la tubería, y en este caso vamos a definir cerca de 9 grupos de rugosidad. Estos grupos o agrupaciones de tubería claramente estarán basadas en su material y también en su edad o fecha de instalación. Creamos entonces estos 9 grupos asociando la totalidad de tuberías del sistema y vamos a definir en el programa que determine unos valores mínimos y máximos. En este caso estamos usando los valores de rugosidad absoluta, así que vamos a definir entonces un valor mínimo y máximo con una operación multiplicador, y vamos entonces a permitirle al programa modificar los valores de rugosidad inicialmente considerados. Vamos en este caso a escoger otra hora del tiempo para hacer una comparación con los datos observados. Podría, como se sabe, como lo hicimos previamente, escoger otras series de datos observados. Evalúo el fitness, puedo comparar cuáles son las rugosidades que el programa me dice ahora tienen las diferentes agrupaciones de tuberías. En este caso veo la rugosidad absoluta, y lo que va a ser en este caso nuevamente interesante, rugosidades que el programa me dice ahora tienen las diferentes agrupaciones de tuberías. En este caso veo la rugosidad absoluta, y lo que va a ser en este caso nuevamente interesante es exportar este escenario en el cual hemos también calibrado las rugosidades, teniendo como punto de partida el escenario donde ya previamente habíamos identificado los nodos con fugas. Vamos a exportar el escenario con sus alternativas asociadas. Hacemos activo este último escenario, lo ejecutamos y vamos a nuestra gráfica ya conocida por todos y vamos a observar nuevamente la comparación entre el flujo observado, el caudal inyectado observado versus el simulado. Es importante observar la línea negra con la línea roja que representa los datos observados, y vemos como nuestro modelo cada vez refleja de mejor manera los datos observados en campo. Finalmente el proceso y esta demostración terminará con una comparación de los datos de presión, los cuales también deberían tener una muy buena correlación estadística, porque precisamente el proceso de calibración usando Darwin Calibrator pues ha tenido en cuenta
los valores de presión para realizar los ajustes. Aquí para el nodo J132, que era uno de los nodos en los cuales se tomaron presiones, vamos a ver la comparación entre los datos observados que han sido almacenados previamente en una hoja Excel versus los datos simulados. Vamos a ver en una misma gráfica datos de presión simulados versus observados. Aquí simplemente hacemos el manejo de las opciones gráficas y observamos la gran representatividad que tiene nuestro modelo en términos de datos de presión. Esto lo podemos hacer para otro nodo y vamos a obtener resultados muy similares. Entonces, esta ha sido entonces la demostración de detección de fugas utilizando algoritmos genéticos a través del módulo Darwin Calibrator incluido en Bentley WaterGems y disponible en WaterCAD. Los invito a visitar nuestra página web y encontrar muchísimo más material acerca de control de pérdidas. Agradezco la atención a todos ustedes. Muchas gracias.